La primera confrontación sería con los Estados Unidos. Se dio en el marco de la 10ª Conferencia Interamericana, realizada en Caracas, durante marzo de 1954. En esta actividad diplomática, a pesar del valiente discurso del canciller de la República de Guatemala, ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Toriello, se adoptó una resolución en contra de Guatemala, condenándola y de hecho aislándola internacionalmente. Ya en esos momentos Estados Unidos trabajaba en la organización de Operación Éxito, que no era más que la planificación del derrocamiento del segundo y último gobierno de la República de la Revolución de 1944. La Operación Éxito tuvo la característica de ser predominante, política y propagandista, con sus auspicios de organizar al Ejército de la Liberación, bajo la jefatura del teniente coronel Carlos Castillo Armas, que finalmente llegaría a romper con la revolución y lo dejaría en el poder tras la renuncia de Arbenz. Es así como su conjunción de desafectos del régimen, un grupo de agentes de la CIA y grupos de aventureros pagados por el gobierno del presidente hondureño Anastasio Somoza conspiraron en tierras hondureñas para preparar la invasión de Guatemala, precedida por insistentes ataques aéreos. Contrariamente pensase, este grupo no sobrepasó los 1000 hombres. El 7 de junio de 1954, el ejército de Guatemala presentó al presidente Arbenz un pliego de 20 preguntas que evidenciaban, en primer lugar, la inquietud de la situación sobre las posiciones políticas y el liderazgo gubernamental de los integrantes del Partido Político Guatemalteco del Trabajo, PGT, y sobre todo el nivel de influencia ideológica comunista ejercida en el mandatario. El segundo tema del cuestionamiento era la posibilidad de dar armas a la milicia popular, creadas para defender la revolución del 44. Desde principios de año, cuando el régimen, sintiéndose amenazado, quiso comprar armas, previniendo un ataque militar, se encontró con la negativa de varios gobiernos. De esta manera, forzaría a adquirir algún armamento checoslovaco, lo cual provocó temores en el ejército ante la posibilidad de que estos fueran distribuidos entre la población y quedaran fuera de su control. Arbenz afirmó que la influencia del PGT no era crucial para su gobierno y negó que tuviesen interacción de forma milicia populares. El presidente cometió, no obstante, el error de no apreciar el significado que tenía el cuestionamiento del ejército, que también había sido sometido a una intensa campaña ideológica sobre los peligros del comunismo. A pesar de las respuestas del presidente, la duda y el temor quedaron sembrados en los miembros de la institución armada. Durante el mes de junio de 1954 se vivía en Guatemala un clima de confrontación irremediable. En el campo de invasiones de tierra sucedían una tras otra, en tanto que los militares y las Rotar la Constitución no fue difícil hecha por tierra. El pacto de transmisión de mando acordado ante Arbenz y Díaz, primero por el caos y la incertidumbre social que caracterizaban en el pleno político, era evidente la presencia anual de los partidos políticos y del Congreso de la República, órgano que se transformó en mero espectador, el perder la capacidad de actuación independiente. Segundo, la ausencia de comunicación no fue solo entre los cuadros revolucionarios, sino entre la Junta de Gobierno, los números de campesinos
que eran Retauleo, Suchitepeques y Escuintla. Pedían armas y una estrategia asiga para iniciar la resistencia. No hubo, como queda claro, capacidad de acción ni de respuesta política a la embestida entre revolucionaria encabezada por el embajador Peaury, implacable en cuanto a cumplir el interés supremo de su país, derrocar al comunismo a como diera lugar. Aparentemente su interés eran más económicos que políticos. Expulsado, Díaz tomó fugaz legítimamente la presidencia el coronel José Ángel Sánchez, quien tuvo que entregar el mando a los coroneles Elfigo Monzón, Mauricio Dubís y José Cruz Salazar. La jefatura de esta nueva junta quedaba en manos de coronel Monzón. En El Salvador, Carlos Castillo Armas esperaban por entrar triunfalmente el país. El problema de la entrada triunfal, el Ejército de la Liberación de la Ciudad de Guatemala, presentaban el punto de quiebre entre la nueva Junta de Gobierno y el caudillo, o más específicamente entre Castillo Armas y el coronel Monzón, que aún ser efectivamente anticomunista y militar, experimentado en el campo político, guardaban ciertas fidelidades a la institución armada. Esta situación permitió que Castillo Armas tomase ventaja sobre el coronel Monzón, quien por presiones de Peurifoy viajó a San Salvador reunirse con el líder rebelde Castillo Armas. Durante el encuentro, Castillo Armas no tuvo mayor problema para dejar en claro sus deseos de entrar a Guatemala. Vestido con amplios poderes personales, Castillo Armas recibió al Monzón con una especie de gabinete de gobierno conformado por abogados, empresarios y militares, quienes firmaron un pacto que puede resumirse de la forma siguiente. Se reconocía implícitamente el liderazgo de Castillo Armas, el instructor, la Junta de Gobierno permitida su incorporación, los mismos que le da el mayor Enrique Trinidad Oliva. Por otro lado, se acordó combatir el comunismo y el ejército tomó el control de las instituciones políticas y del orden jurídico legal. La Junta Militar quedó integrada de la siguiente manera: Teniente Coronel Carlos Castillo Armas, Coronel José Luis Cruz Salazar, Coronel Mauricio Dubois, Coronel Elfago Monzón y Mayor Trinidad Oliva. En 1951, el coronel Jacobo Arbenz asumió la presidencia después de haber ganado las elecciones, postulado por el Frente Popular Libertador, FPL, y el Partido Acción Revolucionaria, PAR. Fue considerado representante de las clases medias, ya que comenzó a estudiar el problema de tenencia o propiedad de las tierras, y se aprobó la Ley de la Reforma Agraria, Decreto 900, que ordenaba la expropiación de fincas no cultivadas y su entrega a los campesinos. La política agraria buscó modificar el régimen de la tenencia de la tierra y durante los 18 meses de la aplicación de la reforma agraria se beneficiaron más de 1000 familias. Pero no todas las reacciones fueron a su favor. Por parte existió mucho descontento de los grupos económicamente poderosos, quienes eran dueños de las grandes extensiones de tierra o closa. Por otra parte, también se dio el descontento de la empresa estadounidense United Fruit Company, UFCO. Durante la reforma agraria amenazaba sus intereses económicos logrados con Estrada Cabrera. Con el golpe de 1954 fue derrocado Jacobo Arbenz y asume el poder Carlos Castillo Armas. En este nuevo gobierno, el grado de violencia que alcanzó fue mayor de los largos años de exclusiones. En nombre del anticomunismo se violaron los derechos humanos en forma repetida, masiva y prolongada.
Se anularon varios logros sociales adquiridos durante la Revolución de 1944, en especial los concebidos de la reforma agraria y otros derechos laborales. El Estado recuperó las tierras de las fincas nacionales que habían sido repartidas y anuló la ley de la reforma agraria. En esta época se reforzaron algunas formas de explotación y despojo de tierras en contra de indígenas y en favor de grandes propiedades de tierras quienes eran ladinos. Tras el asesinato de Castillo de Armas, las elecciones de 1958 triunfó el general Miguel Ydígoras Fuentes. Cuando Ydígoras asumió el poder, el Estado poseía 132 fincas que pudieron haberse utilizado para resolver el problema de los campesinos sin tierras, pero lo que hizo fue venderlas al Estado entre los compradores 200 oficiales del ejército. Además, se anunció que las personas que ocupaban o vivían en tierras de las UFCO deberían abandonarlas. La contrarrevolución de 1954 derrocó del poder al presidente Jacobo Arbenz, elegido en elecciones generales el 15 de marzo de 1951. En 1953, las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno de Arbenz. Estas estaban compuestas, en primer lugar, por el gobierno estadounidense del presidente Dwight Eisenhower, y en especial su secretario de Estado John Foster Dulles, así como también formaba parte el hermano de este, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia CIA del país norteamericano. En segundo lugar, siempre en contra del gobierno guatemalteco de turno, se encontraba la United Fruit Company, propietaria principal de tierras en el país y entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles. A la vez acompañó la alta jerarquía de la Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo Mariano Rosell Arellano, quien había suscrito y divulgado la Carta Pastoral contra los peligros del comunismo en Guatemala y había impulsado el Congreso Eucarístico Nacional en 1950. Como una demostración de fuerza, el arzobispo Mariano Rosell Arellano había compuesto en marcha una cruzada de peregrinación del Cristo Negro de Esquipulas para que terminara con el comunismo en Guatemala. También se encontraban en contra de Arbenz la mayor parte de los terratenientes del país, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores AGA, quienes veían el proceso de reforma agraria como una amenaza contra sus intereses. Por último, ciertos regímenes extranjeros, tales como el gobierno de Nicaragua, de la República Dominicana y Honduras, fuertemente comprometidos con los intereses de la compañía bananera, no se encontraban a gusto con el mandatario guatemalteco. A favor de Arbenz se encontraban varios políticos de distinta ideología, algunos de ellos con cierta retinencia y diferencia de opinión. Entre los que apoyaban al gobierno guatemalteco decididamente se encontraba el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. También lo respaldaban los sindicatos, ligas campesinas y comités de reforma agraria, que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. A su vez se encontraba implícito el apoyo del ejército de Guatemala. Por último, en apariencia, Arbenz y Guatemala contaban con el apoyo político formal de algunos gobiernos de América Latina y también se encontraban con algunos gobiernos de Europa Oriental. Sin embargo, no fueron reales, por lo tanto terminaron siendo factores en contra del propio Arbenz. En esta confrontación se daba en el marco de la Guerra Fría, se hacía cada vez más áspera en cuanto al nivel ideológico.